Blanco, soy divulgador astronómico acreditado por la Federación de Agrupaciones Astronómicas de España, y me gustaría con este vídeo iniciar una serie de entregas en las que me planteo un proyecto quizás un poco ambicioso, que es dar un curso general de astronomía sin dar nada por supuesto, es decir, partiendo de los fundamentos básicos para ir avanzando un poquito y bueno, sin ninguna meta específica, simplemente bueno, para introducir a los interesados en esta ciencia tan bonita, tan apasionante. Y comenzamos con este primer vídeo con los fundamentos, claro, la base sobre la cual vamos a ir construyendo, cada vez complicando un poquito más el asunto, la ciencia de la astronomía, la ciencia del universo. Decían los escolásticos que a la hora de comenzar a abordar el tratamiento de un tema conviene empezar por las definiciones, para saber de lo que estamos hablando, claro, porque si muchas veces cuando nos encontramos con discusiones acerca de este tipo de temas, el problema que subyace detrás de la discusión es que no se está hablando del mismo asunto, es decir, partimos de concepciones equívocas sobre los mismos términos, y eso puede llevar a confusión. Entonces, lo primero que conviene aclarar a la hora de abordar un asunto de este tipo es quedar en lo mismo todos para usar la misma terminología, los mismos términos, las mismas palabras, que tengan significados lo más unívocos posibles. Astronomía es una palabra, como saben, de origen griego. Etimológicamente debería ser más bien astrología, ¿verdad? Por lo que ves que esta palabra, por razones históricas que no vienen al caso, ha quedado relegada a esta especie de creencia, superstición que supone la adivinación del futuro de la persona de las personas a partir del horóscopo y del zodíaco y estas historias, y por eso los astrónomos han tenido que coger un término derivado que no es exactamente el más correcto, podríamos decir, que es el de astronomía. Astronomía significa más bien etimológicamente las leyes que rigen los astros, de nomos, ley, y astro, de cuerpo celeste. Aunque yo creo que deberíamos reivindicar la recuperación de este término, astrología, porque realmente es la ciencia de los astros, es la ciencia de los astros. Antiguamente se dividía la astrología, cuando estaba, digamos, conviviendo con la creencia hoy sabemos que irracional. En esos años se dividía en astrología racional, que es la que hoy conocemos como disciplina científica, y astrología judiciaria, que es la que hoy consideramos como creencia supersticiosa. Hasta bien entrado el siglo XVI-XVII, a partir sobre todo de la revolución científica de Galileo, Kepler, Newton y estas personas, ambas concepciones de la ciencia venían evolucionando a la par. En cualquier caso, el curso que que vamos a compartir con ustedes tiene que ver únicamente con la parte científica. A mí la astrología me importa más bien poco, me importa como tiene interés sociológico, ¿verdad?, o cultural, pero no tiene sentido, no tiene cabida dentro del marco de actuación general de las ciencias, sobre todo ya bien avanzado el siglo XXI, ¿no? A mí me gusta siempre comenzar, cuando empiezo a hablar de estos temas, evocando a una cita del célebre astrofísico español
me vendrá el nombre ahora. Era un sacerdote jesuita, el padre Carreira. El padre Carreira, que él él lo decía con respecto a la astrofísica, pero es perfectamente aplicable también a la astronomía. Él se preguntaba por qué la astronomía tiene esa posición dentro del conjunto de las ciencias. Es de las primeras ciencias, junto con la geometría quizás, en desarrollarse, en aparecer en la antigua Grecia, y siempre se ha considerado como la reina, la más excelsa, la más sublime, la más de posición más elevada en el conjunto de las ciencias. Tenemos pues la biología, la química, la física, por supuesto, las matemáticas, la geología, las ciencias naturales en general. Pero siempre la astronomía ha tenido como una posición privilegiada, y esta persona se preguntaba por qué. Y la respuesta que daba, que yo estoy de acuerdo con ella, es quizás porque la astronomía, en contra de las otras disciplinas científicas, es la única ciencia que no sirve absolutamente para nada. Es decir, no es un saber servil que sirva como la medicina sirve para curar, o la ingeniería sirve para hacer máquinas. No, la astronomía no sirve para nada útil, práctico, aplicado. Se puede decir, bueno, antiguamente se utilizaba para orientarse, ¿verdad? Los barcos, los navegantes, bien, pero ahora mismo con la tecnología GPS y demás, los mapas, la cartografía moderna, esa utilidad ha dejado de tener sentido. La astronomía, y sobre todo la astronomía teórica, la astrofísica, la cosmología, ¿qué interés tiene, qué utilidad tiene saber a qué distancia están los cuásares o cuál es el tamaño de la galaxia? No tiene una utilidad, por lo menos inmediata, próxima, que nos pueda venir a la mente. Y precisamente por esta razón, por el hecho de no ser una disciplina servil, tiene esa posición como saber meramente, puramente especulativo. Sirve por el mero hecho de proporcionar conocimiento acerca de la naturaleza, de la realidad que rodea al hombre. Esa es la situación que tiene ahora mismo que ha tenido clásicamente y que tiene ahora mismo la astronomía. Si uno ojea un poco libros divulgativos de astronomía, va a una librería o va a una biblioteca y se interesa por estos temas, verá que casi invariablemente los libros que se encuentran, también documentales, películas, versan casi exclusivamente, y pueden hacer la prueba, sobre temas astrofísicos, cosmológicos, de ciencia puntera de última generación moderna, de los descubrimientos de los últimos telescopios espaciales. Astrobiología, se da mucha importancia al estudio, a la potencial existencia de organismos extraterrestres, incluso inteligentes, ¿verdad? Casi todo el ámbito divulgativo que concierne a esta ciencia versa actualmente sobre esto. Sin embargo, eso no es astronomía en sentido, forma parte quizás de las ciencias del espacio, de las ciencias astronómicas, pero no es astronomía en sentido clásico. A mí me interesa, sobre todo en este curso, abordar aquellos aspectos que quizás han sido relegados históricamente, no sé si por su falta de interés o por su dificultad, no lo creo, porque no vamos a tomar a considerar cuestiones muy complicadas, de las cuales yo tampoco me considero un conocedor lo suficientemente capacitado como para dar un curso sobre ello. Mi interés se centra más bien en difundir o divulgar aquellos aspectos relacionados con lo que se ha venido llamando, como ven ahí en el título, la astronomía de posición. O si lo prefieren, astronomía fundamental. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que nos llevan a comprender eso que vemos en el cielo por la noche, que son los astros, su movimiento, su posición, su luminosidad, su brillo,
lo que hasta el siglo XIX bien entrado se consideraba como la astronomía clásica, hoy clásica, entonces era la astronomía que se conocía, y que empezó a decaer quizás con la irrupción en la historia de la ciencia de un personaje fundamental, posiblemente el científico más importante de todos los tiempos, que fue, como saben, Sir Isaac Newton. Newton tiene importancia para nuestro campo de trabajo porque se puede considerar como que es la persona que finaliza la astronomía, se carga la astronomía, así dicho, porque la subsume como un caso especial de física. Hasta la irrupción de Newton, podemos decir que también, considerando dentro de este conjunto a Galileo, a Kepler, a Copérnico, había una discontinuidad entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, en el sentido de que la física, tal y como la conocemos, la física de andar por casa, el movimiento de los graves de los cuerpos, solo concernía el mundo sublunar, es decir, de luna para abajo. De luna para arriba había otra ciencia distinta, otra manera, otra explicación. Los cuerpos celestes estaban compuestos por una sustancia que no existe en la Tierra, en la quinta esencia famosa, la quinta sustancia, el éter. El movimiento perfectamente circular de estos astros no existía en el mundo terreno, en el mundo del hombre, en el mundo de lo corruptible, de lo efímero, de lo pasajero. El mundo celeste era eterno, purísimo, por supuesto, inmutable, perfecto. Newton se da cuenta de que esta distinción entre el mundo supra y el mundo sublunar no tiene sentido. La misma fuerza que hace caerse a una manzana es la misma fuerza que hace gravitar a la luna en torno a la Tierra sin llegar a caerse. Al romper esta esfera, nunca mejor dicho, entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, hace que la astronomía, en el sentido clásico tolemaico, pues deje de ser una ciencia independiente y pasa a ser, como digo, un caso especial que puede reducirse a términos puramente físicos. Y de hecho él, con sus famosas 3 leyes del movimiento y la gravitación universal, pues consigue dar una explicación puramente fisicalista al movimiento de los cuerpos celestes. Cuando nosotros miramos al cielo en una noche oscura y despejada, vemos estrellas en principio, vamos a decir astros en general. Algunos son estrellas en el sentido actual, otros no. Cuando nosotros hacemos actividades en el campo para el público en general, a mí siempre me gusta comenzar preguntando a la gente si las estrellas se mueven. ¿Se mueven las estrellas? ¿Se mueven los astros que vemos en el cielo? La gente se queda pensando porque sospecha que hay alguna trampa en esa pregunta, pero no es una pregunta totalmente inocente que les repito aquí a las personas que vean este vídeo. ¿Se mueven las estrellas? Tenemos que volver a la definición de los términos, como decíamos al principio. ¿Qué es movimiento? Resulta que el movimiento, tal y como intuía Galileo y como demostró finalmente Albert Einstein, el movimiento no tiene sentido concebirlo en términos absolutos. Una analogía muy útil que se la tomo de mi amigo Pepe Gavilanes es como el movimiento sería el equivalente lógico
a posicionarse a la derecha o a la izquierda. Si yo le digo a una persona, por favor, ponte a la derecha, esa persona me va a decir inmediatamente, sí, muy bien, pero ¿a la derecha de qué? Porque ahora mismo estoy a la derecha de muchas cosas y a la izquierda de otras muchas. Pues si a esa misma persona le digo, por favor, ponte en movimiento, pues la respuesta debería ser la misma. Me debería responder en movimiento respecto a qué, porque ya estoy en movimiento respecto a algunas cosas y estoy quieto, estoy detenido respecto a otras muchas. El movimiento en definitiva es relativo. Yo ahora mismo en mi despacho estoy quieto con respecto a la pantalla, con respecto al ordenador, con respecto a la mesa, pero también sé que me estoy moviendo bastante rápido. Estoy moviéndome, aunque no lo note nadie, a unos 800 kilómetros por hora. Si asumimos que la Tierra da vueltas, que es un planeta esférico que gira sobre su eje y da una vuelta en torno a sí misma cada 24 horas, cada día, pues tiene que completar un circuito, ¿verdad?, ¿de cuánto? De 40.000 kilómetros que tiene el perímetro del planeta en tan solo 24 horas. Si hacen la cuenta, si hacen la prueba en la calculadora, 40.000 entre 24 le sale a casi 1.700 kilómetros por hora. Pero yo no estoy en el Ecuador, estoy un poquito más al norte. Estoy en España ahora mismo, en León, a medio camino más o menos entre el Ecuador y el Polo. Sé que en el Ecuador de la Tierra el perímetro, es decir, la circunferencia completa del planeta Tierra tiene unos 40.000 kilómetros. En el Polo tiene 0, lógicamente, porque estoy justo encima del eje de rotación del mundo. A medio camino vamos a decir, tampoco vamos a hacer el cálculo exacto, pero vamos a decir que tiene la mitad. Vamos a decir que a la latitud de León tenemos que recorrer cada día 20.000 kilómetros para dar la vuelta a la Tierra, vaya. Y por eso podemos decir que más o menos a la altura de España, a la latitud de España, recorremos 20.000 kilómetros en 24 horas. Y hacen el cálculo, pues sale a unos 800 kilómetros por hora. Dudo que haya aviones comerciales tan rápidos como nos estamos moviendo nosotros aquí en España ahora mismo. Lo que pasa es que es un movimiento tan estable, tan carente de aceleraciones, que nos da la sensación de que estamos quietos. Cuando vamos en un coche a 100, a 120 por hora, tenemos sensación del movimiento, no porque nos proyectemos en el asiento hacia atrás. Cuando vamos en una velocidad constante, no notamos ningún movimiento de inercia hacia adelante o hacia atrás, simplemente nos damos cuenta de que nos estamos moviendo por los pequeños relieves o baches del terreno que se acentúan cuanto más veloz vaya el vehículo. Pero si consiguiéramos diseñar un vehículo perfectamente amortiguado, capaz de moverse sin ningún tipo de aceleración extra, en línea recta, continua, a la velocidad que fuera, pues no notaríamos su movimiento. Eso es lo que nos pasa en la superficie de la Tierra. Asumiendo que gira sobre sí misma, lo hace a una velocidad constante. No es así, pero a escala geológica sabemos que se ha ido acelerando la velocidad de rotación, pero digamos para lo que compete a la vida de un humano de 120 años como mucho, podemos asumir que la velocidad de giro del mundo es constante. Y en esas circunstancias el movimiento no es imperceptible, no lo podemos notar. Entonces estoy quieto respecto a unas cosas, a unos objetos. Precisamente estoy quieto con respecto a los objetos que arrastra la Tierra consigo. Por lo tanto, no tienen un movimiento relativo con respecto a mí.
pero estoy moviéndome con respecto al eje de giro de la Tierra. Y no les digo nada con respecto al Sol, porque la Tierra, además de girar sobre sí misma, decimos, el movimiento de traslación se mueve en torno al astro rey a una velocidad considerablemente mayor que la que usa el planeta para girar sobre sí mismo, porque tiene que completar un circuito que tiene un radio de 150 millones de kilómetros, ¿verdad?, en un año, en 365 días. Y tampoco somos conscientes de ese movimiento. Y así podemos seguir aumentando la escala y podemos referirnos también al movimiento que tiene el propio sistema solar, el propio Sol, con la Tierra incluida, con respecto a el núcleo de la galaxia, de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, con respecto al cual nos movemos a unas velocidades asombrosas, porque tenemos que completar una vuelta en torno a la galaxia en tan solo, entre comillas, 250 millones de años. A escala global, a escala de todo el universo, el último marco de referencia que se me ocurre es el fondo de microondas. Para los que sepan un poco de astrofísica entenderán de lo que hablo. Con respecto a este fondo de microondas nos movemos a unos 600 kilómetros por segundo. Lo que quiero decir con toda esta digresión es que el movimiento, como se han dado cuenta, es relativo, y para especificar si un determinado cuerpo, un determinado objeto se está moviendo o no, tenemos que especificar necesariamente con respecto a qué queremos medir ese movimiento. Por lo tanto, la pregunta que les hacía al principio de si las estrellas se mueven o no, pues es una pregunta que carece de sentido, porque los que respondan sí aciertan, porque efectivamente las estrellas se mueven, y los que digan no, pues también aciertan, porque en cierto sentido, vistas desde cierta perspectiva, bajo cierto concepto, bajo cierto significado, sí que están quietas. Entender la relatividad del movimiento, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales para entender todo lo que viene después. Todo lo que vamos a explicar en el curso no se entiende si entendemos el movimiento como algo en términos absolutos. Ustedes sabrán por cuando íbamos al colegio, nos enseñaban que hasta la irrupción en la historia de la astronomía de Copérnico y de Kepler y de Tycho Brahe y de Galileo, se pensaba que era la Tierra la que estaba quieta en el centro del universo y era el Sol y el resto del universo y los planetas y el resto del sistema solar y del universo el que daban vueltas en torno a la Tierra, completando una vuelta cada 24 horas. Y nos decían que afortunadamente pues Copérnico, quizás recuperando teorías heliocéntricas anteriores de los griegos, pues consiguió dar una explicación mucho más parsimoniosa, mucho más satisfactoria, mucho más simple del movimiento de los astros, simplemente cambiando de posición en este esquema al Sol y a la Tierra. Galileo fue adepto a esta teoría, a esta hipótesis, lo cual le trajo algunos problemillas, como es bien sabido. Realmente, ¿quién tenía, desde el punto de vista de la física actual, en el cual asumimos, como estoy diciendo, que el movimiento es siempre relativo, no hay movimientos absolutos? Desde este punto de vista, ¿quién tenía razón? ¿Ptolomeo y los astrónomos
antiguos, con el modelo geocéntrico tolemaico, en el cual el Sol está, la Tierra está en el centro y es el Sol y el resto de los astros el que dan vueltas a la Tierra, o tenía razón más bien Galileo y Copérnico. Pues hay que decir que a pesar de que le puede sorprender a mucha gente, que ninguno de los dos tenía razón, o los dos a la vez, porque volvemos a lo mismo. El movimiento es siempre relativo. No hay un objeto que esté en el centro del universo, entre otras cosas porque no hay centro, eso lo veremos en su momento, pero aunque lo hubiera, no hay un objeto, un cuerpo, un sol, una masa, un centro ocupado por un astro y el resto de cuerpos del universo girando en torno a ese esquema, aunque es intuitivamente, yo creo que es fácil de comprender, no se corresponde con la realidad del cosmos tal y como lo entendemos ahora. Los dos esquemas, el geocéntrico y el heliocéntrico, se puede decir que dinámicamente, desde el punto de vista físico, son totalmente equivalentes. Es decir, no podemos diseñar ningún experimento que nos confirme de forma absoluta, que es la Tierra la que gira en torno al Sol, ni viceversa. Porque si hubiera una forma de diseñar un experimento que nos confirmara la absolutez de una de las dos perspectivas, estaríamos desmintiendo una de las teorías científicas, físicas, más comprobadas, más contrastadas y más defendidas del siglo XX, que es la famosa teoría de la relatividad. Y eso no lo digo yo, si lo prefieren en términos de Martin Gardner, el famoso divulgador científico que falleció hace unos años. Él decía que en puridad tenemos que asumir que no hay una forma científicamente establecida para determinar de forma absoluta que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Si lo hubiera sabido en su momento el cardenal Bellarmino, pues pudiera haber utilizado ese argumento para contrastar las hipótesis de su némesis Galileo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, a medida que voy avanzando en las explicaciones, voy a estar saltando sin previo aviso desde un esquema geocéntrico a un esquema heliocéntrico. Es más, desde el punto de vista propedéutico, didáctico, es mucho más fácil, mucho más sencillo asumir que es la Tierra la que está fija en el esquema de movimientos del sistema solar, y que es el resto de astros el que se mueve en torno a él. Por lo tanto, cuando yo adopto un punto de vista geocéntrico, no me lo echen en cara, sino que simplemente por motivos puramente didácticos. Se entiende mucho mejor, e insisto, científicamente no es incorrecto decir que es el Sol y el resto de los planetas y el resto del cosmos el que se mueve en torno a la Tierra, porque, insisto, es perfectamente explicable desde el punto de vista físico todo lo que vemos en cuanto a movimientos, en cuanto a posición de los astros, desde el punto de vista heliocéntrico y desde el punto de vista geocéntrico. No hay una forma de decantarnos, no hay una forma de diseñar un experimento que nos permita decantarnos por un sentido u otro, porque el movimiento, como insisto una vez más, siempre es relativo. Lo que podemos confirmar en cualquier caso es el movimiento, la existencia de movimiento, pero no de un movimiento de una cosa con respecto a otra. Eso está, digamos, prohibido, está censurado, tal como entendemos actualmente la dinámica, la física.
Seguimos con la terminología. Los astrónomos utilizan, incluso inconscientemente, cuando están hablando entre ellos o haciendo actividades divulgativas, utilizan mucho la palabra tamaño y la palabra distancia. Este cúmulo globular tiene no sé cuántos minutos o grados de tamaño, o Júpiter está a no sé cuántos grados de distancia de la Luna. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tamaño y de distancia, normalmente no nos referimos a el tamaño real físico medido en kilómetros o como fuera en años luz de los objetos, y cuando hablamos de distancia tampoco nos referimos a qué distancia me separa no geográficamente, sino astronómicamente del objeto al que me estoy refiriendo. Distancia y tamaño en astronomía, sobre todo en astronomía de posición, que es la que yo quiero introducirles a ustedes, casi siempre se va a referir, a no ser que se diga lo contrario, casi siempre se va a referir a aspectos puramente angulares, y por lo tanto la distancia y el tamaño no se mide en unidades lógicas para medir estas magnitudes, que serían pues unidades de distancia o de tamaño, kilómetros, metros, en años luz, sino que se miden en unidades angulares. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para un astrónomo clásico, imaginemos que estamos en la época pretelescópica. Entonces lo que vemos a simple vista, únicamente cuando miramos al cielo por la noche, quitando la luna y otros casos particulares, son puntos de luz. Los astros, las estrellas, lo único que hacen para un astrónomo desde la perspectiva de la Tierra son dos cosas. Número uno, estar en un determinado lugar, determinado sitio del cielo, y número dos, brillar con una determinada intensidad, con un determinado brillo. Y si tienen buena vista, pues podrán percibir además tonalidades de color, pero prescindiendo de este pequeño detalle, lo único que hacen las estrellas es estar en un sitio y brillar. Y ambos componentes han definido históricamente las dos ramas de la astronomía clásica. La que se dedica a explicar la posición y el movimiento de los astros, dónde están y cómo se mueven, que es la astrometría, y la que se dedica a la disciplina que se dedica a explicar cuánto y cómo brillan, que es la fotometría. ¿A qué me refiero con esto? Al astrónomo clásico, al astrónomo fundamental, a la astronomía de posición, le importan tres pimientos si en Marte hay agua o deja de haber, o los remolinos de Júpiter Para el astrónomo, Marte y Júpiter son puntos de luz. Puntos de luz. El único objetivo que compete al astrónomo clásico es explicar por qué está donde está, por qué brilla como lo hace y cómo se mueve, y sobre todo ser capaz de predecir dónde va a estar en un determinado momento, en el futuro o en el pasado. La naturaleza de los astros, el hecho de que sean planetas más o menos parecidos entre sí o a la Tierra, compete no a la astronomía sino a la planetología o la astrofísica, pero para lo que vamos a ver en las siguientes lecciones, simplemente nos interesa saber que los astros, las estrellas, son puntos materiales de luz que están a una distancia arbitraria, infinita, puede ser perfectamente infinita, y que no es interesante, no es fundamental saber la distancia absoluta a la que nos separa a nosotros de los planetas o de las estrellas. Simplemente, como mucho, nos puede interesar la distancia relativa, es decir, cuál está más próximo a nosotros que cuál.
si la Luna se está aproximando cada vez más a una estrella, cuando choquen, entre comillas, ¿cuál va a pasar por delante de cuál? ¿La estrella por delante de la Luna o viceversa? Es la única, la distancia, la posición relativa de los astros, pero no la absoluta. Eso es competencia de los astrofísicos, los cosmólogos, los astrónomos modernos. Los astrónomos clásicos simplemente ven puntos brillantes en el cielo que tienen determinadas configuraciones y que se mueven y que brillan de una determinada forma. Por lo tanto, para poder medir de alguna forma la posición y poder deducir después cómo se mueven, tenemos que hablar de distancia, pero no distancia, como decía antes, medida en kilómetros, sino distancia medida en grados, en unidades angulares. Y por lo tanto, cuando decimos que la Luna tiene medio grado de tamaño angular, no estoy diciendo nada que nos informe de cuál es el tamaño real de este objeto, porque, insisto una vez más, para el astrónomo clásico le importa un pepino si la Luna es más grande o menos grande, entre otras cosas porque tampoco sabe muy bien a ciencia cierta a qué distancia está. Y por lo tanto se mide en unidades de tamaño angular. El tamaño angular sí que es más o menos fijo, más o menos estable para todos los observadores. Y cuando decimos que la Luna tiene medio grado o 30 minutos de tamaño angular, nos referimos al ángulo que subtiende su imagen captada por la vista humana, vista desde la superficie del planeta Tierra. Y si nos damos cuenta, pues tendrá siempre más o menos el mismo tamaño. De hecho, si se dan cuenta, cosa que sorprende a la gente que lo hace, otra pregunta que solemos hacer nosotros en divulgación astronómica es, sin tener la Luna a la vista, porque eso sería hacer trampa, preguntamos al público esto precisamente: ¿qué tamaño angular tiene la Luna? Primero tenemos que explicar qué es tamaño angular, es decir, qué ángulo, suponiendo que el cielo tiene, lógicamente, pues 180 grados de extensión, ¿no? De punta a punta, de horizonte este a horizonte este, pues podemos dividir el cielo en 180 grados. Si se acuerdan de geometría del colegio, pues los ángulos llanos tenían 180 grados, ¿no? Y por lo tanto el punto que tengo encima de mi cabeza está a 90 grados de distancia angular con respecto al horizonte. Con esta forma de trabajar, ¿qué tamaño asignarían a el globo de la Luna, al globo que vemos brillar por la noche, a la Luna llena, para especificar más? Que tiene el tamaño de un plato, pero ¿un plato dónde? Porque no es lo mismo un plato a 30 metros que un plato delante de las narices. El tamaño angular, por lo tanto, depende de la distancia. Suponiendo que está a una distancia arbitraria, ¿qué tamaño tiene la Luna? Dicho de otra forma, ¿cuántas manos necesitaremos colocar para tapar el disco lunar? En luna llena, por ejemplo. ¿Con una mano la conseguimos tapar o hace falta emplear las dos manos para conseguir tapar con los brazos extendidos? Lógicamente no aquí las manos, sino con los brazos extendidos. ¿Cuántas manos hacen falta para tapar la Luna? Se sorprenderían de las cifras que hemos oído cuando hacemos esta prueba. Casi todo el mundo, antes de hacer experimentalmente la prueba, diría que hace falta por lo menos una mano, una palma extendida entera para poder tapar completamente el disco lunar. Y algunos dirían que hasta dos manos. Y resulta que cuando hacen la prueba, con una mano sobra y con un dedo sobra. Con el dedo meñique, con el brazo extendido, como cualquier persona puede comprobar esta noche si hace luna, les invito a que lo hagan.
la uña del dedo meñique con el brazo extendido basta y sobra para tapar la luna, incluso en fase llena. La luna es un objeto pequeñísimo, por alguna razón desconocida nos da la sensación de que es más grande de lo que es realmente. El Sol, por cierto, tiene el mismo tamaño angular que la luna. Por eso, cuando hay un eclipse lunar total, la luna consigue tapar casi perfectamente, las dos siluetas se encajan en el cielo, y eso nos lleva a comprender el hecho de que efectivamente el tamaño angular que subtiende un astro no solo depende del tamaño real que tiene el objeto, porque hoy sabemos que la luna es mucho más pequeña que el Sol, pero resulta que está mucho más cerca del Sol, mucho más cerca de nosotros que el Sol, de forma que ambos efectos se contrarrestan. Me explico. El Sol es 400 veces aproximadamente más grande que la luna, pero resulta que está también 400 veces más lejos de nosotros que ella. Por lo tanto, a pesar de ser más grande, como está también más lejos, el tamaño angular no varía, y prácticamente podemos decir que la luna y el Sol, la luna llena y el Sol, tienen el mismo tamaño angular, y de hecho lo podemos comprobar cada vez que hay un eclipse de Sol, como ambos astros en el cielo tienen el mismo tamaño angular, visto desde la Tierra. Ese es el concepto que les quería transmitir de tamaño angular. Aquí en la diapositiva ven una serie de reglas mnemotécnicas prácticas para... Es importante que nos quedemos con estos trucos, utilizando la mano y los dedos de una mano, siempre con el brazo extendido. Se puede hacer uno más o menos idea del tamaño angular de los astros o de la distancia que separa astros en el cielo nocturno, sin necesidad nada más que de los ojos y de una mano con el brazo extendido. No hace falta telescopios ni nada. Y ahí ven que más o menos lo que cubre la palma de la mano serían, en esa escala de valores, pues serían unos 10 grados aproximadamente. El dedo índice, por ejemplo, subtiende un ángulo de 1 grado más o menos. Es decir, que de horizonte a horizonte nos cabrían 180 dedos así puestos todos en fila de parte a parte del cielo. La falangeta de los dedos mide, como ven, 3 grados aproximadamente. Un palmo serían unos 20 grados aproximadamente, es decir, como 2 palmas de la mano. Bien. Con un poco de práctica podemos memorizar y acordarnos cuando nos haga falta de estos pequeños trucos para medir así, grosso modo, distancias o tamaños de astros. Y ahí ven que decíamos que la luna y el Sol tienen no 1 sino medio grado de tamaño angular. Por lo tanto, con el dedo índice pues seríamos capaces de tapar no una luna sino incluso 2 lunas. Y lo mismo que decimos de tamaño, pues hablamos de distancia angular. Es importante que retengamos en la memoria esta particularidad que tenemos los astrónomos a la hora de utilizar y de referirnos a estos términos, porque uno cuando habla de distancia inmediatamente tiende a pensar en distancia. ¿Cuál es la distancia cuando estamos viendo el cielo, por ejemplo, y un astrónomo pregunta a otro, ¿cuál es la distancia entre Marte y Júpiter, que están ahí en el cielo, se pueden ver esta noche? No le está preguntando cuántos kilómetros y cuántas unidades astronómicas separan ambos cuerpos, que eso al astrónomo en sentido fundamental no le importa, sino que está preguntando cuál es el ángulo que separa ambos objetos del cielo. Se puede medir, como hemos hecho hace un minuto, con la mano. Hay instrumentos lógicamente más útiles, más pensados ad hoc para esta medición, el Weitstein, que podemos enseñar en algún momento.
incluso instrumentos de mucha más precisión que permiten medir tamaños y distancias angulares utilizando equipos astronómicos ya profesionales, pero en definitiva hacen todos ellos uso de el concepto clásico de distancia angular entre los objetos. Es uno de los términos, yo creo que es el fundamental para poder entendernos a partir de ahora y cuando estemos hablando de distancias y de tamaños que separan astros en el cielo, en la bóveda celeste. A mucha gente sobre todo los urbanitas, hay que tener en cuenta que la astronomía observacional está de capa caída desde la aparición de la luz artificial eléctrica. A partir de finales del siglo XIX, principios del XX, la noche empieza a desaparecer y el conocimiento tradicional clásico que tenían las personas, sobre todo del campo, de los pueblos, de la posición, del movimiento de los astros del cielo, pues ha ido decayendo y ahora nos encontramos con muchos niños, sobre todo, como decía, urbanitas o gente que vive en ciudades, sobre todo en ciudades populosas, que no ha tenido la oportunidad de contemplar como se merece el cielo nocturno. Y sí que han visto estrellas, lógicamente, pero nunca el tiempo suficiente como para percatarse de que se van moviendo por el cielo, se van moviendo. Para la gente que no le interesa este tipo de ciencias, yo me da la sensación de que hay una idea muy extendida, muy común, que habla de una distinción radical, fundamental, entre el cielo diurno y el cielo nocturno. Esta separación, esta discriminación, esta segregación de ambos mundos, nunca mejor dicho, posiblemente estuvo persistiendo en la historia de la ciencia hasta bien entrado el siglo XVII-XVIII. El hecho de entender al Sol como una estrella, con su contrapartida equivalente, que es decir, que las estrellas son soles, no quedó del todo claro, me da la sensación de hasta bien pasado la época de Newton. Y lo mismo podemos decir con respecto al movimiento. Incluso los más distraídos entienden que la posición del Sol a las 9 de la mañana no es la misma que tiene a las 7 de la tarde. Es decir, el Sol ha ido moviéndose por el cielo a medida que han ido transcurriendo las horas del día. Si se dan cuenta, cuando decimos que el Sol sale y se pone y se va moviendo, estamos adoptando la perspectiva, ¿cuál? La perspectiva geocéntrica. Por eso les decía que desde el punto de vista didáctico es mucho más sencillo, mucho más intuitivo, mucho más fácil, más simple de entender el movimiento del cielo, suponiendo que es la Tierra la que está quieta y que es el resto del mundo, del universo, el que se va moviendo con respecto a la Tierra. No es una perspectiva equivocada, sino que es una perspectiva que se entiende si se completa explicando la relatividad del movimiento en el cosmos. Pero bueno, no vamos a insistir en ello. El movimiento del Sol, que todo el mundo por lo menos intuitivamente entiende, es el mismo, exactamente el mismo. El movimiento diario del Sol es exactamente el mismo que el movimiento que describen las estrellas por la noche. Lo vemos mucho más fácilmente reflejado en el Sol porque es una estrella lógicamente la más importante para nosotros, la más brillante, pero todas las estrellas se mueven más o menos como el Sol, porque el Sol es un objeto
que dinámicamente, que desde el punto de vista de la astronomía de posición no se distingue, tiene sus peculiaridades que las veremos en su momento, pero en principio sale a una determinada hora de la mañana, culminar significa que llega a su máxima altura con respecto al horizonte a mediodía y se pone. Ese movimiento de salir, culminar, ponerse, se repite para todos los astros del cielo. No para todos, veremos que hay algunos astros que están en posiciones tales en el cielo que hacen que no ni salgan ni se pongan, pero todos ellos por lo menos van a girar en torno a un punto fijo que veremos cuál es en la bóveda celeste, describiendo círculos tal y como lo hace el Sol. Por lo tanto, no hay una discontinuidad estricta entre el cielo diurno y nocturno. La única diferencia es que por el día hay una estrella mucho más brillante que las que vemos por la noche. Tan brillante, que es el Sol, que cuando está ella presente en el cielo, el resto de astros desaparecen, porque nos quedamos totalmente deslumbrados por el brillo tan enorme de este astro, que por su cercanía hace que sea la estrella más brillante vista desde la Tierra. Pero si pudiéramos bajar un poquito el brillo al Sol, si tuviéramos un mando a distancia como el de la tele y le bajáramos el brillo al Sol, veríamos que poco a poco van apareciendo astros, estrellas alrededor del Sol. Es decir, no hay un cielo diurno y un cielo nocturno. Es el cielo es el mismo las 24 horas del día, los 365 días del año. Está poblado por estrellas, todas ellas visibles potencialmente desde la Tierra, siempre que no haya Sol. Cuando está el Sol por encima del horizonte, cuando es de día, su brillo con varios órdenes de magnitud en brillo por encima del brillo de las estrellas, es tan descomunal que apaga o deslumbra, por así decir, el tenue brillo de las estrellas que vemos por la noche, de forma que desaparecen. Pero si consiguiéramos, como decía antes, disminuir el brillo del Sol, veríamos que el Sol se va moviendo por entre las estrellas que forman las constelaciones del cielo. Este dibujo que ven aquí en la diapositiva intenta representar el horizonte que ve un observador situado en la superficie del planeta Tierra. Si tenemos una brújula o si conocemos ya algún truco astronómico para orientarnos, podemos delimitar en cualquier posición que tengamos en la Tierra o en el mar, en la superficie del océano, los 4 puntos cardinales, ¿no? Delante de nosotros. Si nos orientamos hacia el norte, tenemos enfrente de nuestra vista el punto cardinal norte, a la espalda el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. Si sabemos dónde está el norte y el sur, y además podemos medir de alguna forma la distancia que separa cualquier objeto que veamos en el cielo del horizonte, ya tenemos un estupendo sistema para referenciar la posición de los astros, que es el sistema de coordenadas azimutales. Como esto requiere una explicación un poco más pausada y más detallada, prefiero dejar este primer vídeo introductorio aquí y continuamos la explicación en el próximo vídeo.